desde la Ciudad de México, Pachuca Hidalgo. Muy buenas noches. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a su programa desde Campeche. ¿Qué tal, amigos? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos de regreso a una emisión más aquí en Sistema Penal Acusatorio y Oral Capacitación Puebla. Es de enorme gusto estar aquí con todos ustedes nuevamente. Miguel, Mamán y Laura desde Perú. Bienvenido, amigo. Muy buenas noches. Gracias a todos los que ya se están conectando de los diferentes estados de la República Mexicana y países vecinos de habla hispana. También bienvenidos. Aquí estoy leyendo a Cochabamba, Bolivia. Abraham Ríos Torres. Muy buenas noches. Saludos. Muchísimas gracias a todos los que ya nos están ayudando a compartir esta transmisión. Recuerden que es la forma en la que ustedes nos ayudan a compartir estas actividades académicas con todos ustedes. Ustedes ya conocen el desarrollo de la sesión. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirla aquí en la barra de los comentarios. Yo la voy a ir captando y al final vamos a plantearla a nuestro expositor. El día de hoy tenemos un tema muy relevante: exclusión de medios de prueba. Tenemos un gran expositor, ya ha estado con nosotros anteriormente, es un gran amigo, el maestro Eric Jonathan Mejía Iglesias. Voy a hablarles brevemente sobre él. Es licenciado en Derecho por la UNAM, también cuenta con una maestría en Derecho Penal, una maestría en Amparo, doctorando en Derecho con orientación en Juicios Orales en el Instituto JIVO, diplomado en Sistema Penal Acusatorio. También es docente en diversas universidades alrededor del país, es capacitador en sistemas penal acusatorio. También es articulista en varias revistas jurídicas y bueno, actualmente agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Muchísimas gracias, amigo Eric, por aceptar esta invitación, por compartir con toda la comunidad jurídica que está el día de hoy presente. Y bueno, adelante. Nuevamente, gracias. No, pues al contrario, al Sistema Penal Acusatorio, a la página. Maestro Eric, muchas gracias por la invitación. Nuevamente aquí con todos ustedes, espero que esta charla sea de su agrado. Vamos a platicar un poquito de la exclusión de los medios de prueba y para poder llegar a esa parte de la exclusión, pues tenemos que hablar primero pues de la prueba. Entonces, si les parece bien, vamos a regresarnos un poquito a nuestras clases de teoría general del proceso en lo que habla respecto de la prueba y un poquito de la teoría general de la prueba o la teoría de la prueba. Y fíjense que en la teoría general del proceso vienen ciertos pasos para el ofrecimiento de la prueba. Entonces, es ahí donde nosotros a veces nos excluyen la prueba. Pero bueno, vamos, no me voy a adelantar. Vamos primero a los parámetros constitucionales de la prueba. Recuerden todos que la prueba es considerada como un derecho humano. Todos tienen derecho a esa prueba. Y máxime los imputados, ¿no?, que tienen derecho a la prueba. Y muchas veces, fíjense que derivado de la reforma del 2008, sí, se advierte este apartado C de la Constitución en donde establecen los derechos de las víctimas u ofendidos. Entonces ese apartado como que no estaba primero el artículo 20, pero el apartado B, los derechos del imputado, y se quedó muy establecido los derechos del imputado. Entonces siempre dicen el imputado tiene derecho a que se le reciban todas y cada una de sus pruebas como un derecho humano, y lo pueden encontrar ustedes en el artículo 20 constitucional en su apartado su apartado B en la fracción cuarta. Ahí van a ver que existe estos parámetros precisamente de que se le tienen que recibir de manera constitucional todas las pruebas a los imputados, ¿no?, en este caso. Pero miren, si ustedes observan el artículo 20 también, pero su apartado C, también la víctima tiene derecho, y un derecho humano también es a que se le reciban todas y cada una de sus pruebas. Entonces vamos a hablar no nada más de la prueba con relación al imputado, ¿no?, o al acusado, sino también a la víctima. La víctima u ofendido tiene derecho a ofrecer esas pruebas. Vamos a partir de la reforma del 2011 con relación a los derechos humanos, ¿sí? Y acuérdense ustedes que en esta reforma se estableció esta modificación, ¿no?, o esta puntualización a los derechos humanos en relativo al párrafo, al artículo primero, pero hago yo énfasis al párrafo segundo y por supuesto al párrafo tercero del Pacto Federal, en donde el párrafo segundo, si ustedes observan, se desprenden dos principios fundamentales en los derechos humanos que vienen, que podemos sacar o extraer de este numeral: el principio pro persona y también la interpretación conforme. Esto da parámetros, sí, constitucionales para poder establecer, para poder plasmar un derecho humano a cualquier persona. Por ejemplo, en este caso, el principio pro persona viene plasmado en el párrafo segundo del primero del Pacto Federal, y este establece
tiene dos aspectos, y este aspecto positivo, tanto no negativo, pero sí todo lo que le beneficia a la persona o lo menos lesivo para la persona. ¿A qué voy con esto? Que la aplicación de una decisión de un órgano de control es lo que más le beneficia a una persona o lo menos lesivo. Me salto un poquito. ¿Qué les parece en una prisión preventiva justificada? ¿Qué le beneficiará más al imputado? ¿O qué será menos lesivo al imputado? ¿Será menos lesivo una prisión preventiva justificada o alguna de las otras 13 medidas cautelares? Entonces, bajo esos parámetros constitucionales, establece un beneficio que tiene este imputado en qué sería lo que más le beneficia a él. Ejemplo, si fuera a lo mejor un delito de género, como lo es una violencia familiar, a lo mejor procedería una prisión preventiva justificada, atendiendo precisamente a lo que, a las lesiones que la víctima pudiera tener o el peligro que estuviera la víctima. Bueno, existe otra medida cautelar que se le pudiera imponer, que es la prohibición de acercársele. Incluso la presentación periódica ante el juzgado, si es que se advierte que pudiera sustraerse la acción de la justicia. ¿A qué voy con esto? Que el primero constitucional establece ese beneficio para la persona, que es lo menos lesivo. Lo menos lesivo es la aplicación de una medida cautelar distinta, ¿sí?, a lo que establece precisamente como última ratio el artículo 155 de la ley adjetiva de la materia. Evidentemente, si establecemos el 19 constitucional en su párrafo segundo, así como el diverso 167 de la ley adjetiva, pues evidentemente sería improcedente porque son delitos, sí, en este caso que ameritan prisión preventiva oficiosa y que se encuentran tasados. Entonces, en este caso no va a proceder porque, bueno, el mismo pacto federal ya establece esta circunstancia. Ahora bien, el otro principio del párrafo segundo es la interpretación conforme. Entonces, cuando existen un conflicto de cierta manera entre la ley adjetiva o la ley sustantiva y el pacto federal, en términos del primero constitucional, párrafo segundo, con relación al 133 del mismo pacto federal, bueno, tendría que atender a la aplicación del control difuso. Es decir, en estos casos, vamos a suponer, nos adelantamos un poquito a la etapa intermedia, ¿no? Por ejemplo, en donde vamos a ofrecer medios de prueba. El agente del Ministerio Público tiene 15 días después del cierre de investigación, luego el asesor jurídico tendrá 3 días y posteriormente el defensor tendrá 10 días. Y vendría la pregunta, si pasan los 10 días que establece el Código Nacional y el asesor, bueno, tanto el asesor como el defensor no ofrecieron pruebas, la pregunta sería, ¿podrá ofrecer las pruebas o ya no? O en este caso medios de prueba, corrijo. ¿Por qué? Porque ya se pasaron los 10 días, entonces ya no tendría por qué, ¿sí?, recibírsele las pruebas porque ya se le acabó el tiempo. Ah, bueno, pero entonces si ustedes se regresan al artículo primero constitucional que les acabo de explicar, pues lo que más le beneficia a la persona es que se le reciban las pruebas. Además que está de por medio muchas situaciones. Ejemplo, el artículo 20 constitucional en su primer apartado establece que el objeto del derecho penal será el esclarecimiento de los hechos, ¿sí? Y entonces, ¿cómo va a ser posible que vamos a esclarecer un hecho si no se le reciben las pruebas? ¿Sí? Entonces, aunado al artículo 20 constitucional, apartado B, fracción cuarta, donde dice que se le recibirán todas y cada una de las pruebas. Entonces, fíjense cómo esta interpretación para no trastocar un derecho humano, aunque la ley adjetiva de la materia establece parámetros o temporalidades para ofrecer medios de prueba, la Constitución te dice otra cosa. ¿Y qué pasaría si en dado caso no se le recibieran las pruebas? Bueno, puede ser motivo de una reposición de procedimiento porque imagínense que el imputado se fuera a juicio sin ninguna prueba por cuestiones atribuibles a lo mejor al juez, ¿no? ¿Por qué al juez? Porque él está exponiendo por qué no pudo ofrecer los medios de prueba en esa temporalidad. A lo mejor había otro defensor o a lo mejor lo contrataron y luego ya no lo contrataron y luego otra vez. Ha pasado casos en los que ya no contratan a los defensores y a la mera hora los vuelven a llamar, pero ya en esa temporalidad nadie ofreció esos medios de prueba y es evidente que se le tendrían que recibir para poder demostrar en juicio su inocencia. Entonces, ¿a qué vamos con esto? A que precisamente parámetros constitucionales establecen esa admisión de pruebas o ese derecho que tienen las personas para ofrecer pruebas. Y aclaro, es para todos, o sea, no nada más es para el imputado, también la víctima tiene derecho a que se le reciban sus pruebas. En la audiencia, en este
término de 3 días que tiene posteriormente a la acusación el Ministerio Público, ¿sí? Si no ofreció el asesor jurídico, se podrá coadyuvar en la misma audiencia. Atendiendo a lo que establece la ley adjetiva de la materia, nos dice que ya no se puede porque solamente tiene un término de 3 días. Sin embargo, si ustedes revisan el artículo 20 constitucional en su apartado C, también tienen las mismas o los mismos derechos que el mismo imputado. Entonces, también se le tendrán que recibir todas sus pruebas y, por lo tanto, coadyuvar en la investigación. Ahora bien, recuerden también ustedes que una de las resoluciones que son apelables ante un juez de control son la negativa de la admisión de las pruebas o la exclusión precisamente de esas pruebas. ¿Por qué? Porque es una violación, es un derecho humano esta situación de ofrecer pruebas y que se le reciban. Hasta aquí, fíjense cómo empieza el proceso, ¿sí? de las pruebas. Entonces, la prueba, pues, de acuerdo a la teoría general del proceso, nos dice que la prueba se ofrece, posteriormente se admite, se debate, ¿sí? Y posteriormente se desahoga. Vean las etapas en las que se va pasando estos lineamientos, ¿no? En el derecho penal, en este sistema de justicia penal, se agrega un quinto, ¿sí? Y este quinto es el descubrir la prueba. Este sistema de justicia no se puede ocultar información. Ay, el defensor, a que ni sepa de lo que voy a ofrecer hasta ese momento, ya le digo al juez y hay que se entere. No se puede. Siempre se tiene que descubrir la prueba. Y entonces se agrega otro paso más, entonces serían 5. Y repito, entonces es el descubrimiento de la prueba, ofrecimiento, debate, admisión y desahogo. Esas son las fases o etapas en las cuales se va a ir cursando la prueba. ¿Sí? Aquí vamos a hacer un paréntesis porque en el ofrecimiento tiene ciertos requisitos. Es motivo de exclusión de la prueba que el ofrecimiento sea erróneo, ¿sí? Y bueno, finalmente, si no se admite la prueba, pues el defensor o el imputado pues, se queda en estado de indefensión. Pero entonces también recuerden ustedes que el hecho de que el defensor carezca de conocimiento en el sistema acusatorio, sí, carece de conocimiento sin sus motivos también de reposición, porque el artículo 20 constitucional en su apartado B establece que todos los imputados tendrán derecho a una defensa técnica y adecuada, y el hecho de que un defensor no sepa ofrecer una prueba, pues implica precisamente esa deficiencia, y se hace saber en un tribunal de alzada o incluso en un ante un juez federal, pues evidentemente van a reponer este proceso para que se asigne un nuevo defensor y que pueda ofrecer la prueba de manera correcta. Entonces, fíjense los alcances del ofrecimiento de la prueba, porque pues es un derecho humano. Con esta prueba se cumple con lo que nos dice el artículo 20 constitucional en su primer apartado, que lo es el esclarecimiento de los hechos, que es la parte fundamental. Y esto es, por supuesto, pues, corroborar la teoría del caso de las partes. Si mi teoría del caso va a ser que una persona no cometió el hecho o que no participó o que no estuvo ahí, pues voy a ofrecer todos los medios de prueba que corroboren ese dicho. Ejemplo, si fue un delito de robo y yo digo es que mi representado se encontraba con su esposa ese día, pues evidentemente tengo que ofrecer todos los medios de prueba, pero recuerden ustedes que para el ofrecimiento de la prueba se requieren 2 situaciones, que la prueba sea pertinente y que también sea idónea. Entonces, el ofrecimiento de los medios de prueba parte de ciertos parámetros. Esto es de manera general. Si ustedes verifican lo que establece el artículo 20 del Pacto Federal, en su párrafo o en su fracción segunda, establece precisamente de qué manera va a valorar la prueba el juzgador. La prueba, recuerden que se elimina la prueba de íntima convicción para dejar la valoración de la prueba libre y lógica. Entonces, a veces es complicado cuando realizan apelaciones o cuando realizan amparos que nos digan el juez no valoró la prueba de manera correcta. Es como más complicado acreditarlo porque el juzgador tiene esa facultad constitucional. Y lo van a encontrar ustedes en el apartado A del Pacto Federal, el artículo 20, en su fracción segunda. Entonces, él va a valorar la prueba de manera libre y lógica de acuerdo a lo que observe, ¿sí?, en el desahogo de la misma. Entonces, en este sentido,
Fíjense bien cómo no nada más se tiene que ofrecer la prueba, ¿no? Tiene que tener idoneidad y tiene que tener pertinencia a la prueba para que el órgano jurisdiccional pueda valorarla de forma correcta y le dé la ponderación que ustedes quieren. Sí, bueno, ahora bien, recuerden ustedes que toda esta carga probatoria, este sistema de justicia penal, de acuerdo a la historia, se supone que ustedes como imputados, bueno, más bien ustedes como defensores o los imputados, no deberían de ofrecer ninguna prueba. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que establece el numeral 20 constitucional, apartado A, en su fracción quinta, establece que quien tiene la carga de la prueba va a ser el agente del Ministerio Público, y también eso lo establece el numeral 21 constitucional relacionado con el 131 y 132 del Código Nacional. Entonces, la carga de la prueba la tiene la Fiscalía. Realmente ustedes como defensores no tendrán que hacer nada. Esa es la teoría, ¿sí? Entonces, ¿por qué ofrecemos medios de prueba y no nos esperamos a que la Fiscalía lo corrobore? Bueno, si nos esperamos en una vinculación que la Fiscalía acredite su dicho, pues entonces tendríamos que establecer y leer lo que establece el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde nos dice que con indicios mínimos, ¿sí?, se va a vincular a proceso. Entonces, si yo no ofrezco pruebas y con lo mínimo me lo van a vincular, pues entonces estoy perdido. A lo mejor puedo ofrecer medios de prueba, ¿sí?, en la duplicidad del término para por lo menos crear una teoría del caso. Yo les comentaba, crear una teoría del caso, ustedes van a recordar los elementos de la teoría del caso, y hay una parte probatoria de la teoría del caso. Y ahí donde su parte probatoria, dónde están las pruebas que van a ofrecer o los medios de prueba que van a ofrecer para desacreditar lo que la Fiscalía les está comentando. Sí, la Fiscalía pues les va a atribuir un hecho y él tiene su teoría del caso y ustedes van a tener que crear su propia teoría. La teoría del caso se crea, muchos dicen que no se puede modificar, otros dicen que se crea a partir de la vinculación. Yo, desde mi punto de vista muy personal, a lo mejor muchos difieren, yo creo que sí se crea la teoría del caso desde el principio. Muchos dicen se crea desde la intermedia porque cuando formula acusación al Ministerio Público, desde ahí ya sabemos realmente el hecho que se le atribuye, ya sabemos realmente quiénes son los medios de prueba que va a ofrecer, ya sabemos todo, ya lo sabemos con una acusación, y en la vinculación no es así. En la vinculación, bueno, son indicios nada más que pudieran suponer que cometió un hecho delictuoso. ¿Sí? Entonces yo considero que desde el momento en que una persona es detenida, ya sea el caso que esté detenida por cumplimiento de una orden de aprehensión o en flagrancia, verificar cuál es la teoría del caso que tenemos, pero sobre todo el cuadro probatorio. ¿Qué medios de prueba voy a ofrecer para desacreditar lo que dice la Fiscalía? Y para ello necesito platicar con mi representado, porque si mi representado me dice que él no lo cometió, pero sí estuvo ahí, entonces las cosas van a complicarse, porque todo de manera indiciaria o circunstanciada lo va a situar en ese momento. Entonces a lo mejor mi teoría del caso va a ser que él no diga nada y que yo tampoco ofrezca pruebas hasta ese estadio procesal. Depende, la teoría del caso depende en este caso ya lo que ustedes pretendan demostrar, ¿no? El juez ya en un juicio va a dar un fallo condenatorio, ¿sí?, cuando únicamente exista convicción. Sí, esto lo van a ver ustedes también en el artículo 20 constitucional, sí, por ahí de la fracción octava, van a encontrar cómo el juez debe de tener convicción. Y bueno, vamos a partir de aquí, ¿cómo le creamos convicción al juzgador? Sí, con base en un contrainterrogatorio nos tendremos que esperar hasta el juicio. Si ofrecemos medios de prueba en la inicial, porque recordarán ustedes que los medios de prueba se deben de ofrecer, o más bien se pueden ofrecer en la duplicidad del término, pero es facultad exclusiva de la defensa. O sea, el Ministerio Público no puede ofrecer medios de prueba en la duplicidad del término constitucional, en la audiencia inicial, ¿verdad? Solamente lo podrá hacer la defensa. Entonces, ¿qué interrogantes le voy a realizar para poder, ¿sí?, acreditar mi teoría del caso o desacreditar la teoría del caso de la Fiscalía? Y para empezar necesito estructurar una teoría del caso yo, como defensor. Y si yo no tengo esa teoría del caso, pues es evidente que no voy a poder, pues, debatir nada. Muchas veces yo sé
que llegamos a la audiencia y el Ministerio Público les da en ese momento la carpeta. Y se los comento por experiencia, pocos son los defensores que piden un receso para imponerse de la carpeta. Son muy pocos, y si les digo que a lo mejor un 5% del 100 es mucho. ¿Qué es lo que sucede con los defensores? Los defensores esperan a que el Ministerio Público formule imputación, algo de sus argumentos vinculatorios. Mientras él va dando sus argumentos vinculatorios, la defensa se va imponiendo de la carpeta. Pues créanme que ya se les pasó la imputación, ya se les pasó la oportunidad para declarar, y bueno, pues finalmente lo único que voy a hacer es, pues oportunidad para ofrecer medios de prueba, pero bueno, ¿con qué lo voy a corroborar? A lo mejor va a declarar mi representado, no hay ningún problema, y lo que diga mi representado lo voy a corroborar con todos los medios de prueba que voy a ofrecer. ¿A qué voy con esto? No le voy a crear convicción al juez solo con el dicho ahora sí que del acusado, ¿sí? Necesito corroborarlo con ciertos datos que me digan que efectivamente él está diciendo la verdad. Obviamente está en una balanza el Ministerio Público y la defensa en un principio. El Ministerio Público expone sus datos de prueba y pues evidentemente está hasta acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la defensa? Pues igual alcanzarlo o rebasarlo con la pertinencia de sus pruebas y la concatenación que tiene todos esos datos o medios de prueba con lo que el acusado declaró, ¿sí? O si no declaró, bueno, entre sí, tienen que estar entrelazados, ¿no? Entonces, ¿podemos ofrecer peritos? Sí, podemos ofrecer de todo ustedes como defensores. Entonces, fíjense, para llevar a cabalidad, a cumplir a cabalidad, corrijo lo que establece el 20 constitucional, en su fracción octava, pues necesitamos crearle convicción al juez. Y esto es de mera argumentación, muchas veces pues ponen muchos artículos, muchas cosas. Este sistema es más sencillo, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasaría si yo tuviera o Ministerio Público ofreciera como medio de prueba un reconocimiento de persona por fotografía? Si yo no me sé las diligencias del reconocimiento de persona por fotografía, pues entonces no voy a poder hacerle saber al juez que esa prueba fue obtenida con violación a derechos humanos, como lo establece el artículo 20 constitucional en su fracción novena, en donde nos dice que toda prueba obtenida con violación a derecho humano será ponderada. Entonces, imagínense, si es un reconocimiento por fotografía donde ponen de manera directa a su representado y resulta que ustedes evidencian que ese reconocimiento fue ilícito, pues entonces, ¿quién va a decir que el representado realmente cometió el hecho de manera directa, no? Eso es una parte de la teoría, pero lo voy a robustecer con todos los datos o medios de prueba que voy a ofrecer, ¿sí? Y a lo mejor con eso dictan un auto de no vinculación a proceso, a lo mejor es suficiente, ¿sí? Ahora bien, fíjense entonces cómo es que de manera constitucional se establecen directrices de la prueba, cómo se van a ir desarrollando las audiencias, ¿sí? Y en qué momentos oportunos se van a poder ofrecer las pruebas. Cuando una persona es detenida y está ante el Ministerio Público, pues en ese momento posiblemente no vamos a poder interactuar porque el Ministerio Público, si fue en flagrancia, en términos de lo que establece el artículo 16 constitucional, párrafo quinto o sexto, cual sea el caso, sí, y también el artículo con relación en ese mismo numeral, pero el párrafo décimo, establece que el MP tiene cierto tiempo, en este caso 48 horas, o si es delincuencia organizada 96, para poder integrar la carpeta. Si ustedes llegan luego de la detención, pues el MP no les va a dejar revisar nada. ¿Por qué? Pues porque no tienen nada. Si pues, ¿qué voy a revisar si todavía no junto nada, no? Entonces, normalmente, ya cuando ustedes tienen acceso, recuerden que el Ministerio Público tiene la obligación de hacerle saber al imputado, o en este caso al investigado en sede ministerial, el hecho que se le atribuye, ¿sí? Él debe de saber por qué está detenido ahí. Entonces, en ese sentido, el defensor, pues ya toma protesta y, por supuesto, declara o no declara a su representado en sede ministerial. ¿A qué voy con esto? Miren, en este estadio, en el control de detención, ustedes pueden recabar datos de prueba, ¿sí? Si tu representado te dijo que no está, que esto y que lo otro, que estuvo, pues vayan a buscar cámaras, vayan a hacer lo que sea, prepararse, crear una teoría del caso para la audiencia inicial,
Yo les comento esto porque es de manera muy personal lo que yo digo, ¿no? Cada quien tiene su forma de trabajo, pero puede ser que en esos momentos empiecen a robustecer su teoría del caso para que una audiencia, la audiencia es rapidísimo, la audiencia y en lo que piden una solicitud de videograbaciones o de lo que sea, pues ya se les acabó el tiempo. Entonces es mejor que lo vayan trabajando. Miren, algo muy importante, el control de detención también se puede debatir, ¿sí? Y algo muy importante que también es un derecho humano, y recuerden ustedes que derivado de la sentencia también de Rosendo Radillas, se crea precisamente esto que es el Registro Nacional de Detenciones para poder establecer dónde está el justiciable desde su detención y todas las 48 horas, porque esto precisamente se estructura para no vulnerar un derecho humano y en dado caso, pues no exista la desaparición forzada de personas. Esa página, el Registro Nacional de Detenciones, es público. Ustedes nada más entran y ahí van a ver dónde está su detenido, quién lo tiene y desde a qué hora lo tiene. Ahora miren, la esencia de un control de detención es la detención legal o ilegal. Entonces, si hay un registro nacional de detenciones, forzosamente el MP lo debe de tener y lo debe de exponer. Ahora, si el Ministerio Público dice que los órganos captores detuvieron a la persona a las 8 de la noche, pues algo razonable es que tenga su registro nacional de detenciones pues a las 8:30 o a las 9, ¿no? Por lo menos 1 hora o a lo mejor 2 horas, ¿sí? Por cualquier situación. Pero ¿qué pasa si son las 8 de la noche, supuesta detención, y tiene su registro nacional de detenciones a las 6 de la mañana del otro día? Pues entonces no hay certeza que realmente haya sido detenido a las 8, ¿sí? Por lo tanto, yo considero que un juez completamente legalista decretaría la no legal detención. ¿Por qué? Porque no tiene certeza. Si dice que desde las 8 de la noche de ese día hasta las 6 de la mañana del otro día hay un registro, pues entonces todo ese horario ¿dónde estuvo? ¿No? Ahora bien, también la Corte se ha pronunciado porque dice que tiene que justificar, y entonces créame que ha habido casos donde se realizan detenciones en flagrancia y los vecinos quieren linchar al justiciable. Entonces, imagínense, llega una unidad y no puede quitar a 100 gente, 50 personas, ¿sí? Entonces, en lo que las quitan, el protocolo de actuación del primer respondiente es preservar la vida. Y entonces tiene que procurar por el justiciable primero. Entonces, en lo que quitan a las personas, todo, y bueno, ya lo aseguran, lo suben a la patrulla y las personas no se quitan, al contrario, están aventando piedras a la patrulla, y bueno, en fin, entonces se encuentra justificado esta dilación, ¿sí? En el registro, ¿no? Entonces, tenemos que visualizar eso, un control de detención no se debate por debatir y ya, ¿sí? Necesitamos analizar toda la trascendencia que existe, pero esto es, obviamente, ustedes van a ofrecer como ese dato de prueba, pues que no existe un registro inmediato, como lo dice el artículo 16 constitucional en su párrafo quinto. Si ustedes lo revisan, dice, debe de existir un registro inmediato de la detención, igual con el 146 de la ley adjetiva. Y si no hay un registro inmediato, pues no tienen certeza que realmente haya sido detenido como los órganos captores hicieron referencia. Ahora bien, miren, vámonos entonces entrando de lleno a lo que es la prueba y cuáles son las maneras de excluirla. ¿Por qué nos podrían excluir un medio de prueba? Miren, son tres, lo que yo siempre comento, son tres estadios en los cuales ustedes pueden ofrecer pruebas. Vamos a decirlo así como prueba. Ya sabemos que en la inicial son datos, que en la intermedia son medios y que en la de juicio son pruebas, ¿no? Eso ya lo sabemos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando es procedimiento abreviado? ¿Cómo se le llama ahí? ¿Datos de prueba o medios de prueba? ¿O pruebas? O sea, son diferentes los estadios en los que nos encontramos y supuestamente tienen nombres distintos. Pero bueno, ahorita lo vamos a revisar, ¿sí? Entonces, fíjense cómo en la audiencia de duplicidad del término constitucional tienen una oportunidad para ofrecer
medios o datos de prueba, dependiendo el caso. Esto tendríamos que atender lo que establece por ahí el numeral 313, 314 y 15 del Código Nacional, ¿no? Te dice los parámetros por los cuales sí se pueden ofrecer medios de prueba o datos de prueba, ¿sale? Entonces, esa es la primera parte. Segunda, o podemos ofrecerlos, obviamente, cuando ya vincularon a proceso, ofrecemos datos de prueba durante el cierre de investigación complementaria. Eso queda claro. Por eso me lo salto. Pero en la intermedia ofrecemos medios de prueba. Ahí digo que es el segundo. Y el tercero, atendiendo lo que establece el numeral 390, que es la prueba nueva o de refutación, ¿sí? Entonces, miren, ¿les parece si vamos atendiendo en cada estadio? En el primer estadio se ofrecen medios o datos de prueba en la duplicidad del término constitucional. Hasta aquí vamos bien, ¿sí? Esto lo van a encontrar regulado por ahí del artículo 313, 314, 315, ¿no? También lo van a poder ofrecer durante el cierre de investigación complementaria, ¿sale? Pueden ofrecerlas, pero ese es en sede ministerial, van a ir. Oiga, y acuérdense que pueden pedirle al MP todo, ¿eh? Solicito mediante un escrito, solicite a agente del Ministerio Público que señale perito en grafoscopía o perito en lo que sea y que gire oficio periciales. Ahora, el Ministerio Público debe de acordar favorable o negativo. Y les hago la pregunta, ¿cuánto tiempo tiene la agente del Ministerio Público para acordarles? Porque las resoluciones de la autoridad, en este caso el Ministerio Público, pues, son impugnables, ¿sí? Ustedes, si les acuerda negativo, pues entonces tienen otros medios para poder obligar al MP que les acuerde positivo o afirmativo, como ustedes quieran, ¿no? Entonces, o les acordó que sí, era que no, no sé. Ustedes también tienen una temporalidad, el Ministerio Público, esto tiene al 17 constitucional. Todas las personas tienen derecho a una justicia pronta y expedita. Y entonces, si yo o le doy una promoción, pues me tiene que decir si sí o si no, y ya, ¿no? Hay datos, hay delitos que se deben de mantener en reserva y se checa la carpeta directamente en la Fiscalía. Pero hay otros que a lo mejor no y les pueden hasta notificar por vía correo electrónico, ¿no? Entonces, miren, en la etapa intermedia viene la otra manera o la otra forma de ofrecer medios de prueba. En la primera se llaman datos o medios de prueba, intermedia, medios de prueba, y en juicio 390, prueba nueva o de refutación, ¿sí? Ahora, miren, en la audiencia de duplicidad del término y en la prueba nueva son muy parecidos cómo se hace el ofrecimiento, muy parecidos. En la intermedia no. Ahorita les voy a decir por qué. Miren, ¿se acuerdan? ¿Sí apuntaron los 5 pasos? Los 5 pasos se hacen en la inicial y se hacen en la prueba nueva. En la intermedia no se hacen los 5 pasos, ¿sí? Por eso deben de tenerlo presente. Ahora, para poder estudiar de fondo esta parte, debemos de comprender la prueba nueva. Prueba nueva, ¿sí? ¿En qué consiste? En 2 hipótesis, que sea de situaciones nuevas, o sea, que derive de ahí mismo, hagan de cuenta que se desahogan los órganos de prueba, y de repente que de acuerdo al contrainterrogatorio dicen, no, pues es que yo estaba con mi tía Chana, y revisan ustedes si la tía nunca está en la carpeta. Ah, pues entonces, a ver, tu tía Chana, ¿cómo se llama su tía Chana? Ah, bueno, pues se llama, no sé, tal. ¿Dónde vive? Tal. ¿Su número se lo sabe? Sí. Ya apunté los datos, ya los tengo. Y entonces yo le explico al juez, señoría, en términos de lo que establece el numeral 390, se ofrece como prueba nueva a la tía Chana, quien deberá ser citada, tal. Ahorita les voy a decir cómo se hace. Ese es el ofrecimiento, ¿sí? Toda vez que del interrogatorio se desprende y no obra ningún antecedente. Esa es la primera hipótesis, esa es una prueba superveniente o prueba nueva, ¿sí? Pero también hay otra hipótesis que te dicen que se desconociera su existencia, ¿sí? O que por alguna razón ustedes no la pudieron ofrecer. A lo mejor, fíjense bien, ¿qué pasa si a lo mejor yo estoy como defensor desde el inicio, pero en el juicio ya me dio miedo y renuncié? Y entonces ahora dejan al maestro Eric Vázquez el juicio. Y va a quedarse de a 6 el maestro porque va a decir,
Oiga, pues es que yo no tengo pruebas, ¿por qué no ofrecieron? Ah, pues le va a explicar al juez, señoría, a mí me nombraron apenas ahorita. Yo desconocía de todo y por eso no se ofrecieron, pero en términos de lo que establece el numeral 390 en su hipótesis segunda, en la cual establece que le estoy explicando que no pude ofrecer pruebas porque me acaban de contratar, y bueno, con todos los demás argumentos, se le deben de recibir todas sus pruebas. Para poder esclarecer el hecho, señoría, ofrezco como prueba tal, tal, ahorita les digo cómo se ofrece. Entonces, vamos bien hasta aquí. Fíjense entonces que esta prueba en cualquiera de los estadios, pero sobre todo en la duplicidad del término y en la prueba nueva, sí se desahogan los 5 pasos. Por ejemplo, en la duplicidad del término, tenemos que correr el traslado de si voy a ofrecer un perito, sí o no le tengo que correr traslado. Entonces, primera, descubrirse, ¿sí? Ya le corrí traslado. Segunda, el ofrecimiento, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Aquí pónganle como unas rayitas, ¿sí? Porque se debe de ofrecer de manera muy particular. Entonces, cuando yo ofrezco un medio de prueba o una prueba, o incluso un dato de prueba, ¿sí? Tengo que decir idoneidad y pertinencia, y tengo que decir vías de incorporación y formas de desahogo. Siempre, ahí en el ofrecimiento. Ojo, si yo no digo eso, se va a proceder una de las causales que establece el numeral 346 de la ley adjetiva. Si ustedes revisan el artículo 346, pues nos dice las pruebas que no podrán ser admitidas. Y entre ellas, sí, está esta que no sea pertinente, ¿sí? Que no tenga que ver, o que no haya sido ofrecida de manera correcta, que se ha violado con derechos humanos. Ahorita lo vamos a revisar. Entonces, para poder ofrecer una prueba, primero necesito verificar que no se adecue a lo que establece el numeral 346. Eso es lo primero que tengo que revisar. Ya revisé que no se adecua a ese, entonces ahora sí. Señoría, es pertinente la testimonial a cargo de Pancha porque ella se encontraba con el acusado el momento en el que supuestamente estaba en el Oxxo asaltando, ¿no? Por ejemplo. Entonces su ateste es importante porque ella va a narrar lo que sabe y le consta con relación al acusado. Es decir, yo tengo que decir varias cosas para ofrecer la prueba. Miren, hay diferencias entre la audiencia de duplicidad del término porque ustedes en la duplicidad del término posiblemente ya presentan a sus órganos de prueba, ahí mismo, a sus medios de prueba. Pues ofrezco a la mamá del acusado, a la tía, yo me comprometo a presentarlo, señoría. Pero también quiero presentar al primer respondiente. Para eso yo no puedo. Solicito el auxilio judicial, ¿sí? Entonces solicito que se cite al primer respondiente de nombre tal, quien deberá ser citado en el domicilio ubicado en tal, y la pertinencia del medio de convicción, señorías, que nos refiera. Si efectivamente, ¿sí? La detención fue realizada, como dice la agente del Ministerio Público, y además se le pondrá a la vista o depondrá respecto del IPH, y nos dirá algunas cosas en la parte conducente del IPH. X. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, estoy diciendo una pertinencia y le estoy diciendo al juez a quién citar, dónde citarlo y por qué. Entonces, los que yo voy a presentar, yo tengo que decir, bueno, formas de desahogo y vías de incorporación. Pero si yo solicito que lo haga el juez, entonces, además de las vías de incorporación, formas de desahogo, idoneidad y pertinencia, tengo que decir puntos sobre los que va a versar y también tengo que decir el domicilio y el nombre de la persona. O sea, dónde va a ser citado, ¿no? Entonces, si no, entonces el ofrecimiento va a estar incompleto o va a estar mal. Pues obviamente no podemos entrar al siguiente paso. El siguiente paso es el debate, ¿sí? Lo que te va a debatir la contraparte es la pertinencia, ¿sí? Por eso ustedes van a ver el 346 que te dice que es sobreabundante. Si ustedes como defensores ofrecen a la mamá del acusado, a la tía y a la prima y al hermano,
que estaban en un bar tomando y todos consumieron lo mismo, estuvieron lo mismo, se fueron a la misma hora, pues resulta ser sobreabundante. Se las van a debatir por ahí, se las van a tirar todas. Bueno, no todas, les van a dejar nomás una. Sí, pues es que pues, si todos dicen lo mismo, ¿para qué dilatas el proceso? Entonces, lo primero que hay que hacer es verificar eso, ¿no? Entonces, ahora, viene el debate. El debate es, bueno, ya lo ofrecí, ya el juez me dijo, bueno, ok, y ya se le corrió traslado de su dictamen, por ejemplo, un perito. Sí, señoría, ya se le corrió traslado, muy bien. ¿Alguna manifestación por parte de la fiscalía? Señoría, es que este perito, solicito que no se admita toda vez que se resta credibilidad, porque si bien es cierto, emitió un dictamen, pero no tiene un sustento, es decir, dice que es perito, pero a mí la fiscalía, perdón, el defensor no me corrió traslado de sus experticias, su cédula profesional o lo que conste que él realmente sea perito. Por lo tanto, entonces no puede ser admitido porque las reglas precisamente debe ser una persona experta en la materia. Pues obviamente les va a decir, a ver, defensor, ¿dónde están las constancias que acreditan que es un perito? No, señoría, pues no las traigo, no, pues no se puede admitir, ¿verdad? Entonces, ese es importante, ¿eh? Ahora, se me olvidó hablarles de la prueba de refutación. ¿Tiene prueba nueva o de refutación? Todas las pruebas de refutación se las van a admitir, así se los digo, ¿sí? Ejemplo, el médico o un perito en grafoscopía dice que la firma sí es de la persona. Pues yo ofrezco otro perito para que diga lo contrario. Voy a refutar. Esa sí tiene pertinencia, ¿sí? Entonces, casi todas las de refutación se las van a admitir para refutar otra prueba o medio de prueba de la fiscalía. Entonces, fíjense cómo aquí en la audiencia inicial y en la de prueba nueva se llevan los 5 puntos ahí mismo. En la de prueba nueva es más común porque yo ofrezco la prueba nueva en ese momento y en ese mismo momento me descubro, la ofrezco, la debato y a lo mejor ahí mismo ya está fuera el órgano de prueba y pásale y de la desahogo. En la intermedia no, ¿sí? En la intermedia solamente ¿qué pasa? Se descubren, se ofrecen y se admiten. Bueno, obviamente se debate, ¿no? Se debate y se admite. Y luego se desahoga ¿hasta cuándo? Hasta el juicio. Esa es la única diferencia. Porque por eso dicta una autoapertura a juicio oral de todas las pruebas que se admitieron y luego cuál es lo que falta, pues el desahogo que va a ser ante un órgano jurisdiccional. Si no tengo pruebas, bueno, entonces medios de prueba, bueno, pues yo puedo decir como defensor, señoría, pues únicamente que se requiere a salvo el derecho de mi representado a contrainterrogar. Y también así que si en dado caso que la fiscalía se desista de alguno de sus órganos de prueba, pues se hagan míos en ese momento, ¿no? Por ejemplo, si ustedes, su pretensión es, pues también lo pueden realizar. Ustedes van a encontrar por ahí en el numeral 262 del Código Nacional ese derecho que tienen precisamente a ofrecer todos estos medios de prueba. Tienen que atender lo que establece el artículo 346, pero también el artículo 263, ¿sí? En donde nos establece que deberá de haber una licitud en las pruebas. ¿Qué pasa? Sí, esto es muy común, a lo mejor, o más bien es más común, si existiere, pues de la fiscalía, ¿no? En dado caso que obtenga alguna situación de manera ilícita, como lo es, pues, y sigo insistiendo, a lo mejor el ingreso a algún domicilio sin una orden judicial o sin lo plasmado con lo que establece los parámetros del 291, sí, pues evidentemente hay una violación o es obtenido de manera ilícita. Sí, el artículo 264, 265, ustedes van a poder advertir en el 265 cómo es que valora la prueba el juzgador, en este caso los datos y medios de prueba. Y ya en su mayoría van a encontrar en el 359 la valoración de la prueba. Y siempre va a ser la valoración de la prueba libre y lógica, ¿sí? Pero bueno, aquí vámonos ya directos a lo que es la exclusión de los medios de prueba. Y la exclusión, como yo les decía, van a estar consideradas en lo que establece el numeral 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y ese numeral, pues les dice de manera detallada que
pruebas no son admitibles, por ejemplo, admisibles como lo es, pues esta que sea obtenidas con violación a derechos humanos, que sea sobreabundante, que sea irrelevante, ¿verdad? O que sea por hechos notorios, ¿no? En este caso, pues ya es notorio. Oiga, voy a ofrecer a tal persona, ¿para qué? Para que me diga que el 30 fue el lunes, ¿no? 30 de, pues ¿para qué? Pues si tienes eso ahí, ¿no? A todos sabemos que un calendario es un hecho notorio, que ese día fue el lunes, ¿no? Entonces no es necesario. La exclusión de la prueba va de la mano también de cómo se ofrece la prueba, ¿sí? Entonces, vamos a ir retomando ese ofrecimiento. Acuérdense, si ustedes no descubren la prueba, no se les admite. Puede ser que el juzgador suspenda la audiencia, córrale traslado. Entonces, esa es una. Y dentro del ofrecimiento, acuérdense, del ofrecimiento de los medios de prueba, idoneidad, pertinencia. También, en este caso, de manera muy general, deben de referir el nombre de la persona que van a ofrecer, la dirección, los puntos sobre los que va a versar, ¿sí? Y la pertinencia. Y por otro lado, formas de desahogo y vías de incorporación. Muchas veces, lo que más, errores más que existen es en la evidencia material o documental. Las evidencias materiales o documentales las van a encontrar reguladas en el numeral 380, 81, 83, 86, incluso el 87 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y esta evidencia material puede ser videos, cuchillos, armas, a lo mejor hasta documentales, puede ser consideradas como las placas fotográficas, ¿no? Que vienen dentro de un CD. Todo esto, placas o capturas de pantalla, por ejemplo, es que platicamos y yo platiqué con él antes de que todo y mire, ofrezco las capturas de pantalla del WhatsApp o del Instagram. Ok, ¿quién va a incorporar esas capturas de pantalla? ¿Sí? Un órgano de prueba las tiene que incorporar y luego decir las vías de desahogo de esa captura de pantalla, es decir, va a ser la lectura en la parte conducente, va a ser la lectura total o qué va a hacer con esas capturas. Si no lo dicen y no se precisa, posiblemente les excluyan la prueba. Si no, pues no me dices cómo va a ser desahogada. O sea, yo necesito que tú me digas cómo va a ser incorporada, por qué, cuáles son los medios de incorporación y las formas de desahogo. También es común, por ejemplo, las actas. Quiero acreditar a lo mejor la identidad de una persona que ha fallecido, pues el acta de nacimiento, ¿no? Y en el acta de nacimiento, ¿qué es lo que me interesa? Pues la calidad de la víctima y a lo mejor la edad, para demostrar que era mayor de edad o menor de edad, porque puede haber sido que haya privado de la vida a una menor de edad o a un menor de edad y en algunos casos se agrava el delito. Entonces tengo que demostrarle al juez la calidad de la víctima y que esa víctima era menor de edad y por lo tanto el agravante se tiene que aplicar, ¿sí? O lo contrario, depende de lo que cada una de las partes quisiera probar, ¿no? Entonces, ir aterrizando esta parte que también me la van a excluir precisamente porque no sé cómo es que se debe de incorporar, ¿sí? Ahora, quiero incorporar una videograbación, a lo mejor de que estuvieron en una fiesta, ¿no? La mamá del acusado, mire, aquí estuvimos en la fiesta, aquí está el celular, ¿no? No lo voy a decir al juez, mire, señoría, aquí está el celular, véalo. Ahí, y usted dígame qué opina. No se puede. Necesito saber ese video, cómo lo van a incorporar de ese celular. Ahora, muchas veces me han preguntado que qué pasaría, por ejemplo, si un video de un teléfono celular lo extrajo la misma persona. O sea, yo lo saqué, yo lo extraje y yo lo guardo en un disco. A lo mejor no tiene tanta veracidad porque se pudo advertir, a lo mejor que incluso fue manipulado. Sí es la recomendación que contraten un perito privado para que extraiga esos videos. A veces sí es complicado, pero pueden también solicitarle que lo haga la fiscalía, ¿no? O sea, pongo a disposición el video y fiscal, quiere oficio a la coordinación de análisis
para que pueda hacer la extracción de las videograbaciones en tal minuto, y me traigo al coordinador de ahí o a cualquier perito para que venga aquí a la audiencia y exponga cómo fue que lo extrajo, ¿sí? Pero ya depende de cada uno, y también puede ser que la misma mamá del acusado diga, no, pues yo lo extraje, ¿cómo? Pues conecté el cable y nada más arrastré el video a un CD y le di grabar, ¿no? Y aquí está. Ah, bueno. Entonces, tengo que decir las formas de incorporación en las vías de desahogo. En este caso, el video tiene una duración de 10 minutos. Entonces, señoría, yo quiero que se proyecte del minuto tal al minuto tal. Entonces, que se haga la reproducción de esos minutos, no la totalidad. Tienen que ser bien específicos. Mismo video que va a ser incorporado por conducto de la mamá del acusado. Eso debe de quedar bien establecido, porque cuando el órgano de prueba llegue, obviamente todo eso toma nota el juez. Si fuera audiencia intermedia, pues va a venir el auto de apertura, eso no importa. Pero si están hablando de prueba nueva, refutación o la duplicidad del término, el juez va a tomar nota de quiénes son los que van a incorporar esos medios de prueba o datos de prueba. Entonces, si llega con que la mamá no era la tía, pues evidentemente también se las van a excluir, no les van a permitir. ¿Por qué? Pues porque no fue ofrecido de manera correcta. En conclusión, la prueba o el medio de prueba se tiene que ofrecer de manera correcta para que no se excluya, independientemente de los parámetros del 346. Eso ya es otra cosa, ¿sí? Y verificar ustedes que todo lo que hagan sea lícito, porque puede haber una violación procesal, pero todo lo que ustedes hagan sea lícito. Yo siempre le he dicho que la defensa sí está un poquito más avanzado, tiene más ventaja. Me atrevo a decirlo, les voy a decir por qué. Porque el Ministerio Público, cuando integra su carpeta, por ejemplo, en la audiencia inicial, da copias íntegras de todo, ¿sí? Si giró oficio a quien tuvo que girar oficio, hay constancia. Por ejemplo, si hubiese un oficio dirigido al OXXO, ¿no? Y veo los videos y este cuate nunca estuvo ahí, ya ni modo. O sea, el Ministerio Público ya no puede decir, ay, ya no, mejor ya no la meto. No se puede. Debe de conducirse con lealtad, ¿sí? Y obra ese oficio ahí como un antecedente. ¿A qué voy con esto? Que la defensa no. La defensa, vamos a suponer que tiene a los vecinos y dice, ay, a ver, dice la fiscalía que aquí estuvo mi representado. A ver al vecino, vamos, vecino, présteme sus videos, sí, pásenle. Y sí vieron ahí a su representado, ¿no? Sí está ahí, incluso se ve cuando sustrae las pertenencias. ¿Qué hacen ustedes? No lo voy a ofrecer, no me conviene. Y la fiscalía nunca se va a enterar. Es decir, ustedes sí pueden, de acuerdo a esto era el caso, investigar por su cuenta, lo que les sirva, quédenselo, y los que no sirvan, no se lo quedan, la fiscalía no. Le beneficia o no le beneficia, tiene que estar en la carpeta de investigación, porque, pues evidentemente se tiene que conducir con todos los valores, y entre ellos es el principio de lealtad, y además, pues todo obra dentro de la carpeta mediante oficio. Por eso yo les decía, analizando lo que establece el artículo 20 constitucional, apartado A, fracción segunda, relacionado con el 265 y 359 de la ley adjetiva de la materia, sí, considero que el juez va a valorar la prueba de acuerdo a los argumentos de las partes, ¿sí? Ya obviamente pues ya desahogada en ese momento, pero sí les van a excluir la prueba si no cumplen con estos requisitos. Y ustedes van a observar, bueno, pueden basarse un poquito en lo que es la teoría general de la prueba para que puedan ustedes ver también otras situaciones que atienden precisamente a la exclusión de una prueba. Pero bueno, es obvio que cuando hablamos de una violación a un derecho humano, la obtención de esa prueba va a ser ilícita. Ya todo lo demás está en el 346. Entonces les recomiendo yo que cuando vayan a ofrecer una prueba o un medio de prueba, primero verifiquen el 346 que no se adecue a una de esas causales de improcedencia para que pueda pues, estar en aptitud de descubrirla. Y luego analizar cómo la van a ofrecer, porque yo voy a ofrecer a lo mejor una testimonial de alguien, pero también voy a incorporar una videograbación por ese testimonio. Entonces tengo que estructurar cómo lo voy a hacer, porque un error ocasionaría que no se me admita, ¿sí? Por la situación de impertinente, en este caso la prueba, ¿no? Entonces, y bueno, de manera general, muy general, creo que ya se nos fue por ahí el tiempo, muy rápido,
pero de manera general es así como se maneja ya en audiencia y también ante la agencia del Ministerio Público en este cierre de investigación complementaria. Yo siempre les he recomendado que si van a ofrecer datos de prueba en el cierre de investigación complementaria, pues se los hagan llegar a la gente del Ministerio Público mediante un escrito para que ustedes tengan su acuse y con eso tengan un sustento. Yo sé que a veces luego, bueno, pues el defensor se acerca a la fiscalía y le dice mañana paso y me das tal y tal, y resulta que el fiscal ya no estuvo, ya se fue, ya llegó, y otro día no estuvo, y total que el tiempo pasa. Sí, entonces, como todo fue de palabra, pues ustedes ya no van a tener un sustento, incluso para poder solicitar prórroga o reaperturar la investigación. Entonces, siempre debe de tener ustedes, sí, constancia entre sus antecedentes de todo, porque la fiscalía sí tiene constancia de todo, ¿eh? La fiscalía, no crean que no hace constancia de todo. Si ustedes van y piden copias, hacen su constancia. Vino la defensa y recibió copias, fírmeme. Y hizo esto y fírmeme. Y hizo esto. Y obviamente el defensor muchas veces no lo hace, ¿no? Decía, ¿cuándo voy? Tal día. Ay, ¿qué cree que estuve en audiencia? No se preocupe, dentro de 8 días. Y resulta que ya nos ganó el tiempo y nunca pudo ir, ¿no? Entonces sí es importante, no se preocupe, no está usted, que me reciba alguien, mi promoción, y ya posterior usted me avisa cuándo vengo, máxime, que usted ya sabe el término con el que cuenta para poder acordar mis promociones. Y bueno, pues evidentemente ahí ya el fiscal no le va a quedar de otra más que acordar afirmativo o negativo. Lo que tenga que acordar, va a acordar y eso les da pauta a ustedes para poder realizar alguna impugnación, ¿no? Entonces, pues maestro Eric, y creo que ya me excedí del tiempo que me dieron, pero si hay alguna pregunta o alguna duda, pues con mucho gusto aquí la respondemos. Sí, maestro, muchísimas gracias. Pues aquí a todas las personas que están conectando también, muchísimas gracias, que son de los diferentes estados de la República Mexicana y amigos países de habla hispana. Tenemos una pregunta de Julio Camboala. Dice, maestro, buenas noches. En caso de omisiones del Ministerio Público en investigaciones para obtención de pruebas, ¿la víctima lo puede señalar en el recurso de apelación? Muchas gracias. Bueno, no sé en qué estadio estén, pero miren, el artículo 20 constitucional en su apartado C relacionado con el 108 y 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, derivado de la reforma del 18 de junio del 2008, establece que la víctima puede realizar acompañamientos incluso de investigación con la fiscalía. Entonces, por supuesto que ella tiene la facultad de hacer y de imponer, de impugnar todas las resoluciones y de incluso, por decirlo de manera vulgar, pues ahí acarrear al Ministerio Público mediante promociones para que hagan lo que considere prudente la víctima o el ofendido, porque ha habido casos a lo mejor en los que la fiscalía pues no, a lo mejor dice, bueno, es que yo no he visto que iniciaron la carpeta hace 5 meses, pero pues no he visto yo avance, ¿no? Y van con la fiscalía y, oiga, es que no, no se preocupe señora o señor, no, venga mañana, que no, pues tiene derecho a las copias, tiene derecho a todo, y en dado caso de una negativa, ¿sí? El fiscal que va a decir, yo no sé, a mí no me dijo nada por escrito, no obra nada en la carpeta, y entonces lo más importante es que sea por escrito para que proceda su recurso en cualquier momento. Claro que sí. Sí, maestro, muchísimas gracias. Aquí Miguel Ángel acaba de escribir en este momento. Buenas noches, maestro. ¿Cuál sería la manera correcta de objetar la incorporación de capturas de pantalla de WhatsApp, Facebook o Instagram para la inicial y para la intermedia? Muchísimas gracias. Híjole, no entiendo el concepto de objetar la prueba. Me imagino que oponerse, ¿no? Oponerse a lo mejor al ofrecimiento. Bueno, si yo pretendo ofrecer una captura de pantalla de WhatsApp o de Instagram o de lo que sea, pues necesito escuchar el ofrecimiento de la fiscalía o de alguna de las partes. ¿Cómo la está ofreciendo? ¿Y qué relación tiene con los hechos? Si me está hablando de una captura de pantalla de hace 20 días y los hechos fueron ayer, pues evidentemente es irrelevante. Necesitamos saber el contexto, porque si realmente, por ejemplo, dice, no, pues yo le escribí ayer a mi hijo y me dijo que ya estaba en el autobús y horas después o 1 hora después me dijo que lo habían asaltado, que un sujeto con un arma no sé qué, y aquí están todas las capturas de pantalla. Entonces sí tiene relación, ¿no? Para robustecer el dicho, pues de alguna de las partes, no se estoy inventando, pero pudiera ser que sí. Entonces necesita tener la pertinencia, dependiendo el caso, para poder oponerse o no.
la forma en la que se ofrece y las vías de incorporación y las formas de desahogo. Se pueden oponer si no les ha dicho las formas de desahogo o las vías de incorporación, y con eso no admite la prueba el juez. Sí, maestro, muchísimas gracias. Aquí tenemos también otra pregunta de Fera Costa Redondo. Dice, maestro, buenas noches. ¿La exclusión debe entenderse como nulidad? Muchas gracias. Simplemente ya no la admiten. O sea, la exclusión, si yo llego en la intermedia, ¿sí? Y me dicen, yo llego con todas mis pruebas en la acusación y me excluyen una por ser sobreabundante, pues evidentemente ya no la puedo volver a ofrecer, ¿sí? Entonces se descarta de esa, ni siquiera en el juicio ya no lo puedo hacer, pero si es un motivo de interponer un recurso en este caso, una causal de procedencia de la apelación, ahí sí procede. Y bueno, lo que es la prueba nula, o en este caso no procedería, porque habla nulidad, habla de una violación a los derechos humanos. Sí, maestro, muchísimas gracias. Aquí tenemos una pregunta también de Giselle, Rocío Giselle. Dice, maestro, buenas noches. ¿Se puede nombrar un perito particular independientemente del de la fiscalía en la duplicidad del término? Muchas gracias. Sí, claro que sí se puede ofrecer el perito. Y la pertinencia va a ser la refutación del perito que ofreció la fiscalía. Insisto, puede ser un perito a lo mejor en grafoscopía o un perito médico que establezca ciertas lesiones y a lo mejor dice, no, pues es que esas lesiones ya tienen más de 15 días y el perito de la fiscalía dice que son lesiones que tienen 2 o 3 días, ¿no? Entonces se contraponen los dichos y con base en los interrogatorios y contrainterrogatorios, pues va a esclarecer para el juez, le va a dar luz para saber realmente qué fue lo que sucedió. Sí se puede. Sí, maestro, muchísimas gracias. Aquí tenemos a Ramírez Verónica. Buenas noches, maestro. Cuando un dictamen es agregado en la acusación, pero este fue obtenido para una suspensión condicional, ¿puede ser excluido? Muchas gracias. Híjole, no entendí muy bien porque estamos hablando de una persona distinta o de una misma persona. O sea, si fue un asunto diverso en una suspensión condicional para una persona y pretenden utilizar ese mismo para otra persona, o la persona tuvo una suspensión condicional y después tuvo otro asunto, entonces yo creo que sí se tiene que excluir, no tiene pertinencia, porque habla de dos diversos asuntos. Maestro, muchísimas gracias. Pues, amigo, Eric Mejía, gracias por compartir tu experiencia, tus conocimientos con toda la comunidad jurídica que se dio cita el día de hoy. Algunas palabras que les puedas decir a todos aquellos que se dieron cita y también si nos puedes compartir tus redes sociales, por favor. Claro que sí, pues no, muchas gracias a todos que se dieron tiempo, por ahí veo que más de 200 personas conectadas, genial, qué bueno que se den un espacio para escucharnos, aunque sea un ratito, por supuesto, maestro Eric, a toda la página del sistema acusatorio, mil gracias por siempre considerarme, no nada más en la página, sino también en los cursos y diplomados que normalmente realizan ustedes, en las maestrías también que realizan, muchas gracias, y mis redes sociales pueden encontrarme como abogado Eric Mejía, tanto en el canal de YouTube, en el Instagram, Facebook, bueno, en todas las redes sociales, TikTok, ahí me van a encontrar, pueden encontrar pues todo lo relacionado con videos desde recomendaciones de libros hasta pláticas de todo el sistema penal acusatorio. Muchas gracias a todos. Pues ahí está, amigo, aquí también en la descripción del video les voy a dejar sus redes sociales para que puedan ir a checar las clases que él tiene de manera adicional, para todos ustedes puedan aprender un poco más. Nosotros somos Sistema Penal Acusatorio y Oral Capacitación Puebla. Les damos las gracias. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron de los diferentes estados de la República Mexicana y también amigos de países vecinos de habla hispana. Muchísimas gracias también. Recuerden, si les gustó esta transmisión, esta clase, denle like, compartan la publicación. Sigan también nuestras próximas publicaciones de los próximos programas que tenemos para ustedes. Les mandamos un abrazo gigante desde Puebla, México. Cuídense mucho y estamos ahí a la orden. Saludos a todos. Hasta luego.